En este video vamos a ver los principios de la memoria dinámica. Para poder entender por qué utilizamos memoria dinámica, primero hay que entender las limitaciones de la memoria estática o bien todas aquellas variables que se inicializan en la pila o en el stack. Para ello veamos el siguiente código. Tenemos la función returnOK que almacena su return value en una A. Entonces el returnOK, veamos la implementación acá, declara una variable valor, le asigna un valor de 10 y después retorna su valor. Este valor de 10 lo que termina haciendo es introduciéndose en esta variable A. Entonces se introduce en la variable A el valor, se pone como una copia precisamente. Ahora, si vemos la otra función, en el caso de return error, veamos que esta función que está por acá, return error, lo que hace es asignar a una variable el valor de 10, pero regresa la dirección de la variable y lo intenta almacenar en este puntero que está aquí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la función return error acaba, la variable var deja de existir porque sale de scope. Entonces, ahí tenemos ya un problema. Entonces voy a ponerlo por acá. La variable var no existe ya. Cuando intento asignar la dirección de memoria de var a ptr, ya no es una dirección de memoria válida porque la variable no existe. Esto quiere decir que vamos a tener problemas de memoria porque nuestra dirección, nuestro puntero, va a estar apuntando a una dirección de memoria inválida porque ahí ya no tenemos control y el sistema operativo se puede quejar o puede tener basura. Veamos que este print imprime A, es decir, nada más el valor almacenado, pero vean que primero lo que hace es de referenciar PTR, es decir, de referencia a la dirección. Ahí es donde puede haber basura. Porque ya var no vale 10, ya no sabemos qué vale porque ya no existe. Vamos a compilar. Línea de compilación, salida.x, main.c. Y ahí vemos un warning, ¿verdad? Porque me está diciendo que la dirección de memoria que se está devolviendo está declarada en el stack y eso es un error, ¿verdad? Entonces, pero aún así, corramos el código para ver lo que sale el resultado. Veamos que el resultado inicial es un 10, que es el de la A, y el siguiente es un número negativo aleatorio. Vemos que si lo corro de nuevo me da otro valor y si lo vuelvo a correr me da otro valor. Eso quiere decir que efectivamente lo que tenemos ahí es basura. Entonces, efectivamente tenemos el problema porque var no existe. Eso quiere decir que apuntamos a un bloque de memoria que ya tiene pues un contenido basura, porque el sistema operativo ya liberó ese espacio y ya no sabemos si otro programa escribió en él o si el mismo sistema operativo escribió basura. Entonces, como primer limitante de la memoria estática o en la pila, tenemos que deja de existir cuando sale de scope. Eso quiere decir que una vez que la función acaba, perdemos control de ese espacio en memoria. Entonces vamos a ponerlo por acá, se pide el control de esa memoria. Ahora veamos el siguiente archivo. Para poder comprender el funcionamiento del siguiente programa es necesario entender la función sizeOf, esta que está por acá. La función sizeOf lo que hace es recibir un parámetro y retorna el tamaño en bytes de lo que tiene entre paréntesis. Entonces, voy a poner por acá un comentario que dice que la función sizeOf lo que hace es regresar el tamaño en bytes, ¿verdad? De la variable o el tipo, porque también puede ser un tipo, ¿verdad? Entonces, en el caso de este por acá, sizeOf regresaría el tamaño del entero y en esta otra regresa el tamaño de int, que es un tipo, ¿verdad? En este otro caso, por ejemplo, tenemos un arreglo, entonces podemos imprimir también el tamaño del arreglo. Entonces, int es el tipo y tenemos 5 elementos. Eso quiere decir que tenemos sizeOf int, ¿verdad? Multiplicado por 5 y eso sería 20. Porque sizeOf int es de tamaño de 4 bytes. Y en este otro sería igual sizeOf int por 10 y tendríamos 40, de nuevo porque sizeOf int es igual a 4, ¿verdad? Entonces eso es lo que tendríamos por acá. Ahora, si vemos esta división de acá, estamos dividiendo el tamaño del arreglo completo, es decir, 20, por el tamaño de un int, es decir, 20 entre 4, que es decir, me da un tamaño de 5, porque son los 5 elementos.
Y de esta misma forma también tendríamos que sería 6 de b, que sería 40, entre 4, que sería 10, que son los 10 elementos. Voy a comentar esto primero para correrlo sin ello. Y vamos a ver el resultado para que vean que es así. Y ahí están los resultados. El size of entero y int son 4 y 4. Entonces voy a apuntarlo por acá. El size of entero nos devolvió 4, porque como les dije es un int. Y size of int, que es lo mismo también, nos devolvería también 4. Y los otros 4 impresiones coinciden. Tenemos un 20 y un 5, que el arreglo completo tiene tamaño 20, tamaño de int es 4, entonces 20 entre 4 es 5, son los 5 elementos. Y en el otro caso, el tamaño completo del arreglo es 40, y como el tamaño del int es 4, tenemos 10 elementos. Entonces ahí es donde coinciden los tamaños. Listo. Ahora veamos la otra función que teníamos comentada y por qué tenemos un problema. Entonces en esta función voy a comentarla. Presten especial atención a la variable que recibe. La variable r es un arreglo de enteros. Sin embargo, no especifica un tamaño, ¿verdad? Vean acá es de tipo int, pero el tamaño que iría entre los paréntesis no está especificado. Eso quiere decir que para el compilador y para este scope, el tamaño del array es indeterminado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando yo quiero imprimir sus tamaños, por acá voy a tener un tamaño también indeterminado, y por acá lo que tengo sería indeterminado entre 4, que es el tamaño de un entero. Ahora, el compilador no puede dejarlo como tamaño determinado porque tiene que declararlo como algo. Entonces, esta declaración de array lo que hace es que lo interpreta como un int pointer. Y ahora bien, el int pointer sí tiene tamaño definido. Un int pointer tiene tamaño 8. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta función, como el tamaño es indeterminado, se interpreta como un int pointer, entonces en realidad no tenemos un indeterminado, tendríamos un 8. Y aquí no tendríamos indeterminado entre 4, tendríamos 8 entre 4, o bien lo que es lo mismo 2, sin importar el tamaño del arreglo que reciba. Eso sería lo que nos imprimen estas dos impresiones de acá. Entonces, para ver eso, vamos a compilarlo. Vemos ahí todos los warnings de por qué no hacer eso en un scope donde no está definido. Y vemos que efectivamente tenemos un 8 y un 2. Entonces, esto nos lleva a otro problema. Vean que B era de tamaño 10. Y cuando imprimo esto me dice que el tamaño completo del array son 8 bytes y que tendría acaso 2 elementos. Y eso no es cierto. Entonces hay inconsistencias en el tamaño de la memoria porque esto no está en scope. Entonces podemos describir otra limitación de la memoria estática, que es que interpreta los int pointers y los int arrays de manera similar cuando no tiene el tamaño completo, y que además, como la función sizeOf tiene scope, ¿verdad? La función sizeOf tiene scope, cuando enviamos por parámetro o no está totalmente definido el tipo, al calcular su tamaño, nos da resultados indeseados. Y por último, la limitación de la memoria en estática es que el tamaño de las variables está definida, es decir, es constante. Entonces, al ser tamaños fijos, no podemos tener variaciones en tiempo de ejecución y los arreglos siempre van a ser del mismo tamaño de cuando se declaran, ¿verdad? El tamaño del arreglo está dado en el momento de su declaración. Entonces vamos a ver memoria dinámica para ver cómo estas cosas son solventadas gracias al uso de ciertas funciones. Para iniciar con memoria dinámica he preparado este archivo. Inicialmente tenemos dos funciones muy sencillas que lo que hacen es inicializar la semilla de los números aleatorios, y esta que está por acá, y además la otra me permite
calcular un número entero aleatorio entre un rango de menor y mayor. Entonces aquí hago el llamado a inicializar la semilla de números aleatorios y a partir de allí ya puedo entonces simplemente llamar a esta función para que me dé números aleatorios. Ahora veamos estos comentarios que tengo por acá. Entonces, ¿por qué memoria estática? Punto número 1, lo más importante es que se pueda acceder a ella mientras se tenga el puntero que apunta al bloque de memoria. Eso quiere decir que no dependemos de un scope. Siempre y cuando tengamos el puntero que apunta al bloque de memoria, siempre podemos acceder a esa memoria. Luego, en el punto 2, como la memoria se reserva en tiempo de ejecución, no necesariamente es constante. Es decir, puede ser solicitada más o menos durante la ejecución. También la memoria se reserva mediante el uso de la función malloc de la ctdlib y recibe la cantidad de bytes que se desean reservar. Por ejemplo, esto que está por acá es un int pointer porque apunta a un bloque que almacena enteros. Entonces yo lo llamo con malloc size of int. Y ahora el puntero apunta a un bloque de memoria con tamaño suficiente para almacenar un entero. Y en consideraciones, es importante ver que como la memoria no depende de un scope, no se libera automáticamente, por lo que hay que liberarla manualmente usando la función free de la ctdlib. Como ven por acá, se puede poner freeptr y se libera. Otra cosa importante es que, voy a ponerlo por acá, si se pierde el puntero antes de hacer un free, hay memory leaks. Esto quiere decir que tenemos espacios de memoria que nunca son liberados y pues perdemos parte de la memoria RAM en el tiempo de ejecución hasta que el sistema operativo se dé cuenta que el programa ya no está corriendo y proceda a liberarlo por su cuenta. Entonces veamos la primera ventaja de la memoria dinámica: el scope no es limitado. Para ello vamos a crear una función que va a tener como trabajo regresarme una dirección de memoria válida. Es decir, tiene que reservar un bloque de memoria y regresarme la dirección de memoria donde está reservado ese bloque. Entonces voy a poner por acá regresa memoria válida y lo que voy a hacer es que declaro un int pointer var que es igual a malloc y recibe size of int, ¿verdad? Porque recibimos enteros. También voy a poner por acá que me reciba un size para saber cuántos enteros quiero reservar. Entonces por acá lo que hago es poner size multiplicado por size of int. Ok, entonces quiere decir que me va a reservar la cantidad de enteros que yo diga. Y al final lo que hago es hacer un return, ¿verdad? De var, que sería esa dirección de memoria. Ahora bien, para asegurarme que de verdad esa es la memoria que yo estoy reservando, lo que voy a hacer es que en la primera posición voy a hacer que asterisco var sea igual a un número que yo conozca, por ejemplo 17. Y ahora yo sé que en la posición 0 de la reserva de ese bloque va a haber un 17. Entonces por acá puedo poner el puntero int pointer ptr es igual a regresa memoria válida de tamaño 1, simplemente para ver que nos va a devolver espacio para reservar un entero. Y luego de esto ya podría hacer un printf, ¿verdad? Para imprimir un entero, es decir, porcentaje de backslash n, coma, y le mando asterisco ptr para poder imprimir el contenido ptr. Y lo otro muy importante que no se nos puede olvidar es liberar la memoria. Entonces free ptr, eso liberaría el bloque de memoria reservado. Entonces vamos a compilar, correr y vemos que efectivamente este printf imprime 17. Es muy importante siempre que se debe liberar la memoria. Siempre que se usa malloc, por cada malloc que haya en el código debe haber un free. Ahora veamos el otro beneficio, que es que el tamaño de los bloques de memoria se puede definir en tiempo de ejecución, es decir, no tiene por qué ser constante, ¿verdad? Es definido en tiempo de ejecución. Entonces vamos a hacer unas modificaciones a la función que ya teníamos de regresar memoria válida, simplemente para que podamos evidenciar que efectivamente el tamaño que recibe es variable y yo puedo reservar más cosas, porque en realidad ya está capacitada para reservar más de un solo espacio porque recibe el tamaño. Entonces lo que voy a hacer es inicializar todo el bloque de memoria con valores que yo conozco. Entonces voy a hacer un for
que diría desde el índice i igual 0 hasta el tamaño size, que es el tamaño del que voy a definir el arreglo. Y lo que voy a hacer es que, vean, esto es muy importante, voy a aplicar var paréntesis cuadrados i es igual a random int, que es la función que ya sabíamos, de 0 a 10. Eso quiere decir que por cada elemento de var puedo usar lo mismo que un arreglo, paréntesis cuadrados, para editar su contenido, ¿verdad? En C los arreglos y los punteros pueden utilizar el mismo operador de paréntesis. Y ahora por acá quiero que el tamaño también sea indeterminado, puede ser un valor entre 1 y 10, sin importar. Entonces lo que voy a hacer es que, bueno, esto que está por acá, el random int range, en realidad lo voy a declarar en una variable size. Entonces me lo voy a traer de aquí y lo voy a poner por acá. Es el tamaño que yo quiero que tenga mi arreglo. Luego se lo envío como parámetro, ¿verdad? Es una variable lo que le estoy enviando. Y ahora voy a hacer un for que lo que me permite también es imprimirlo. Iría también hasta size. Entonces habría un printf, ¿verdad? Por cada uno de los elementos del arreglo, que son enteros, entonces porcentaje de \n, como ptr igual con paréntesis cuadrados y. Luego vamos a ver cómo funcionan esos paréntesis cuadrados, pero por ahora sepan que se puede utilizar como si fuera un arreglo. Imprimimos y ahí están nuestros números aleatorios de entre 0 y 10. Y la cantidad también es aleatoria. Entonces, para poder evidenciar que efectivamente tenemos la cantidad importante, vamos a imprimir size para saber qué tamaño tiene. Y voy a formatear un poquitito esta impresión que está por acá para que se vea más claro. Entonces acá lo voy a cambiar por los elementos, ¿verdad? Sin el \n. Aquí lo que hago es poner un espacio. Quito esto de acá. Y ahora simplemente voy a poner un \n al final para que se vea bonito la impresión. Entonces debería imprimirme elementos, un espacio y luego los elementos y luego otra línea. Compilamos, corremos y vemos que el tamaño es 10. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Lo puedo volver a correr, yo ahora tengo 6, lo puedo volver a correr 3, 10, 7. Y ahí, como pueden ver, definitivamente el tamaño es variable y definido en tiempo de ejecución. Ahora veamos este otro programa con doubles y que me explica mejor el contenido de lo que pasa en memoria. Empezando por el programa principal, en el main se declara una variable puntero de tipo double. Entonces eso quiere decir que en el stack aparece la etiqueta ptr, ¿verdad? Double pointer ptr, entonces aparece ptr. Luego lo que sucede es que se llama a la función reserva para 10 doubles. Entonces esta función de reserva para 10 doubles lo que hace es crear un double pointer llamado var. Es decir, también en el stack, en otra dirección, aparece la variable var. Y a su vez, como lo que se hizo fue llamar a la función malloc con un parámetro de 10 por size of double, lo que va a hacer es reservar en el heap un bloque en el que caben 10 doubles. Entonces, por ejemplo, lo que pasaría es que se reserva por aquí en el heap un bloque contiguo de 10 elementos, ¿verdad? Que haría que por acá quepan 10 doubles. Entonces vamos a contar los espacios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí entonces servaría el bloque de memoria reservado por la función malloc. Ahora bien, la función malloc reserva este espacio en memoria, ¿verdad? Y procede a regresar la dirección de memoria donde inicia el bloque. Eso quiere decir que en la variable var lo que estamos guardando sería la dirección de memoria donde inicia ese bloque. Es decir, aquí en var aparece un x102, que sería la dirección en la que empieza. Posteriormente, lo que la función hace es imprimir estos printfs, ¿verdad? Que lo que hacen pues es imprimir el tamaño de un double pointer, ¿verdad? Porque es var. Entonces double pointer de tamaño 8. Luego el tamaño de la reserva en el bloque, que sería 10 por size of double, que sería 80, porque es 8 por 10. Y por último, la cantidad de elementos que hay en el bloque, que sería 10, porque es 10 por size of double entre size of double, que es 8. Luego hace el return de var, y el return de var lo que hace es asignarse
a la variable PTR, porque por acá en el main lo que tenemos es que PTR es igual a lo que devuelve esa función. Entonces lo que sale de ahí entra PTR. Entonces el contenido de PTR en la dirección x002 se reemplaza por x102, que es el contenido de var. Finalmente, la variable var desaparece porque sale de scope y ya podemos ejecutar la siguiente línea del main. Entonces llamamos a la función llenar bloque de 10 doubles, que lo que hace es crear esta variable por parámetro, ¿verdad? El double pointer ref. Entonces el ref aparece en el stack en alguna parte y lo que hace es que se le envía a PTR, es decir, se copia el contenido de PTR en ref. Entonces ref es igual a x102 en su contenido. Y ahora vean que el for lo que hace es inicializar el contenido del bloque desde 0 hasta 10, porque son 10 elementos, ¿verdad? Entonces vamos aumentando la i de 1 en 1 y hacemos esta operación que está por acá, que es ref, que tiene en contenido 102, ¿verdad? x102, y a eso le sumamos i. ¿En qué se transforma esto cada vez que le sumamos i? Pues simplemente cuando i vale 0, significa que es x102. Luego se convierte en x102 más 1, que sería x103. Luego en x102 más 2, que sería x104. Y así nos vamos moviendo en memoria. Y con el asterisco, pues lo que hacemos es referenciar el contenido para poder guardar en él. Ahora, veamos la operación que hacemos para guardar, que es 10.0f por i. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando i vale 0, tenemos 10 por 0, luego 10 por 1, luego 10 por 2 y así sucesivamente hasta que lleguemos a 10 por 9, porque en 10 por 10 ya no vamos a entrar. Entonces esa línea de código lo que en realidad está haciendo es tomando estos valores que se dan sobre la iteración y los asigna a estas posiciones de memoria. Entonces la memoria se llena así, 0, 10, 20 y así sucesivamente hasta llegar a 90. Ahora vamos a la ejecución de la siguiente línea, que sería la de imprimir el bloque de doubles. Cuando pasamos a la siguiente línea, automáticamente la función anterior sale de scope. Eso quiere decir que ref, que antes existía, deja de existir. Pero ahora, al llamar a la nueva función, pues existe una variable con la misma etiqueta. Eso quiere decir que vuelve a crearse un double ref en alguna posición en memoria. Como se le envía PTR como parámetro, a esta nueva etiqueta ref también tiene su contenido un x102. Y ahora vamos a ver lo que hace este for. De la misma manera que antes, el for lo que hace es recorrer de 0 a 10 y en este caso ref más i se convierte en x102, x103, x104 y así sucesivamente. Y vean que lo que hago es aplicar el asterisco a cada una de estas posiciones. Entonces tendríamos asterisco x102, asterisco x103 y así sucesivamente. Eso quiere decir que estamos accediendo al contenido de estas posiciones de memoria. Y eso sería lo que este printf imprimiría como double. Cada uno de estos printf lo que entonces haría es imprimir lo que se ve acá en la salida de la terminal, 0, 10, 20, 30, 40, todas las salidas en la terminal. Y ahí acabaría nuestra función cuando acaba el for. Al terminar la función, lo que ocurre es que ref sale de scope, entonces se elimina. Luego vamos a la siguiente línea acá en el main, que sería el free. Y el free lo que hace entonces es liberar todo este bloque de memoria que está acá y ya no tendríamos acceso a esos números. Ahora es importante mencionar una cosa que no parece tan intuitiva, y es que estos punteros y la memoria que ellos apuntan se usan más o menos como un arreglo. Eso quiere decir que cada una de estas posiciones no tiene una etiqueta como tal. Lo único que se tiene en el puntero es la dirección de memoria a la primera posición del bloque. Eso quiere decir que cualquier operación que se quiera hacer sobre la memoria se tiene que hacer con algún offset desde el puntero o la dirección de memoria. Por eso es que se usan como índices, se le suma i o se le suma cualquier valor y se referencia, o bien se utiliza el operador paréntesis cuadrados. Y así sería como funciona la memoria dinámica. Se hace malloc, se modifica la memoria a través del puntero y por último se hace free. Ah, y casi se me olvida, cuando termina el main, PTR desaparece.